Seguimos con el curso de matemáticas financieras. En este ejercicio nos dicen, una persona es muy aficionada a la lotería y se gasta 250 euros cada año en ello. Tras 15 años dejándose 250 euros en la lotería, va y gana 4.500. ¿Tiene acaso motivos para contentarse si el banco que tiene más próximo le ofrece un 4% de interés en las libretas de ahorro? Muy bien, para hacer este ejercicio tenemos que tener claro qué significa esto de las libretas de ahorro. Una libreta de ahorro es un servicio que te ofrece un banco en el cual tú vas metiendo una cantidad de dinero constante e igual al cabo de un tiempo y al final pues tienes un dinero que se ha ido sumando más los intereses que te ha ido generando esos mismos ahorros, porque trabajan a interés compuesto. Otra forma de llamar a las libretas de ahorro es lo que conocemos como anualidades de capitalización y que son básicamente lo que acabo de explicar. Os lo dejo por aquí escrito. Aquí lo tenéis, anualidad de capitalización, cantidades iguales que se abonan periódicamente, generalmente se hace cada año, a principio de cada año, en una entidad financiera con el fin de formar, juntamente con el interés compuesto, un determinado capital al cabo de cierto número de años. El capital que se forma al cabo de ciertos años es calculable mediante esta fórmula que vamos a poner ahora mismo. Aquí está la fórmula, vamos a leerla brevemente. El capital final es igual a la anualidad que vayamos metiendo periódicamente, multiplicado por 1 más el interés que nos dan anual, fíjate que no hay ningún subíndice f, y multiplicado por la fracción de 1 más el interés elevado al tiempo menos 1 y dividido por el interés. Esta es la fórmula que utilizaremos siempre y cuando la anualidad sea anual, es decir, la cantidad de dinero que se vaya metiendo en la cartilla de ahorros sea anual, en este caso es durante 15 años se dejan 250 una vez en cada uno de esos años, es decir, que es anual, y el interés también es anual, es decir, te dan un 4% de interés anual. En este caso aplicaremos esta fórmula de aquí. En otro ejemplo, en este mismo vídeo, veremos qué ocurre si el interés es anual, está anualizado, pero no tenemos unas cantidades de dinero anuales, sino mensuales, es decir, que nosotros vayamos metiendo mensualmente una cantidad de dinero. Simplemente aquí, aplicando nuestra fórmula, sencillamente aplicando esta fórmula, podremos ver la cantidad de dinero que gana esta persona o que habría ganado esta persona si en vez de gastarse los 250 euros anuales en loterías, las hubiera ido metiendo en una libreta de ahorro al 4% de interés compuesto anual. El capital sería 250 por 1 más 0,04 y multiplicado por una fracción, donde tendremos en el numerador 1 más 0,04 elevado a la cantidad de años, que serán 15, menos 1 y dividido entre 0,04. Si ponemos todo esto en la calculadora, a mí me ha dado 5.206,13. Así que podríamos decir que el hombre pues tampoco tiene motivos para contentarse demasiado. Bueno, en realidad sí, al menos pues ha perdido bastante menos. Fíjate ahora en este caso de aquí, hay una diferencia muy importante, ¿de acuerdo? Dice, un comerciante inicia un plan de ahorro en una entidad bancaria que le garantiza un rendimiento del 10% anual. Cabe decir que estas rentabilidades son una burrada, ¿eh? Es decir, un 4% ya es muchísimo, pero es que un 10% no lo vais a encontrar en vuestra vida. Y nos pregunta, si ingresa 150 euros al principio de cada mes, ¿de qué capital dispondrá al cabo de 10 años? Y te pregunta luego también, al cabo de 20. La diferencia en este ejercicio con el ejercicio anterior, básicamente es que el dinero que nosotros vayamos aportando a nuestro plan de ahorro, lo hacemos a principio de cada mes, es decir, varias veces al año. Mientras que nuestro interés, la cartilla de ahorros, nos rinde al 10% anual, es decir, que el dinero que nosotros metamos nos dará un 10% pero a final de año. Este caso es muy parecido al de las tasas de interés anual con periodos de capitalización inferior a un año. Hicimos un vídeo, lo tenéis ahí en la lista o si no os lo pongo en la descripción, ¿de acuerdo? Si recuerdas bien, la fórmula en ese caso era C sub t es igual a C sub 0 multiplicado por 1 más el interés anual entre la frecuencia de capitalización y elevado por la frecuencia de capitalización y multiplicado por el tiempo. Si recordamos, la única diferencia que había con la fórmula del interés compuesto es que el interés lo dividíamos por la frecuencia de capitalización
y además también el tiempo. Así pues, para deducir la fórmula que tendremos que usar en este ejercicio, haremos precisamente eso. El interés lo dividimos por la frecuencia y el tiempo lo multiplicamos también por lo mismo. Así pues, la fórmula a aplicar ahora será que el capital final será igual a la anualidad. La llamamos anualidad por llamarla de alguna manera, aunque sería más correcto llamarla mensualidad, pero bueno, multiplicado por 1 más el interés anual dividido por la frecuencia de capitalización, 1 más I entre F por T menos 1 I entre F. Todo igual, simplemente aplicando esos dos cambios que hemos mencionado, ¿de acuerdo? Aplicando esta fórmula sería que el capital será igual a 150 multiplicado por 1. Bueno, ten en cuenta que aquí la frecuencia de capitalización es 12. Es 12 porque el tiempo lo estamos contando en años, mientras que las anualidades las hacemos cada mes, es decir, las mensualidades. Por lo que en la unidad temporal del tiempo caben 12 meses. La fórmula aplicada nos quedaría así. Si ponemos todo esto en la calculadora, a mí me da 30.982,80 euros. Es decir, en este caso sería el capital tras 10 años. Si quisiéramos el capital tras 20 años, sería todo exactamente lo mismo, pero cambiando el tiempo por 20, ¿no? Este valor de aquí por 20 a mí me ha dado otra burrada mayor, 114.854,54. Digo burrada porque ya os he comentado al principio que estas rentabilidades son absurdas. No las vais a encontrar en una entidad bancaria en vuestra vida. Ni siquiera siendo el mejor corredor en bolsa vais a ganar rentabilidades del 10% anual en 10 años o en 20. Muy bien, veamos ahora qué son las anualidades de amortización. La teoría nos dice que son cantidades a abonar a final de año en una entidad financiera con el fin de saldar una deuda. La cantidad que se vaya sumando con las anualidades junto a los intereses compuestos de estas cantidades deben dar para liquidar el préstamo y los intereses compuestos del préstamo. Así pues, podemos fijarnos que tenemos dos cosas diferentes. Por un lado tendremos una deuda y por el otro lado tenemos una suma de anualidades. La deuda que tengamos con la entidad financiera se compone de dos cosas. Por un lado estará el préstamo y por otro los intereses que genera este préstamo en una cantidad de tiempo. Intereses. Luego, para calcular el valor de la deuda, recurrimos a la fórmula del interés compuesto. Capital final, es decir, la deuda en este caso, será igual al capital inicial, es decir, el préstamo, multiplicado por 1 más los intereses y elevado al tiempo. Aplicaremos esta fórmula siempre y cuando, ya sabemos, que el tiempo venga dado en años, mientras que los intereses vengan dados también en años. Por el otro lado tenemos la constante suma de anualidades y los intereses compuestos que estos generan. Este interés compuesto de la anualidad será el mismo interés que el de la deuda. Así pues, tenemos un sumatorio de anualidades más los intereses compuestos de estas anualidades. Esto lo vimos ya antes en cuanto a las anualidades de capitalización. Es decir, esto de aquí lo podemos calcular de la manera siguiente. Será A, no pongo A mayúscula para diferenciar la anualidad de capitalización con la anualidad de amortización, se multiplica con 1 más el interés y multiplicado por la siguiente fracción. 1 más el interés elevado al tiempo menos 1 y dividido por el interés. De acuerdo, así pues, si con una cantidad de anualidades más el interés compuesto que generan esas anualidades durante un tiempo determinado sirve para pagar la deuda, que es la suma del préstamo más los intereses compuestos que genera esta deuda, que el valor del sumatorio de las anualidades más el interés compuesto de estas tendrá que ser igual al valor de la deuda. Si no, pues no estaré pagando ninguna deuda. Y aquí tenemos que hacer un pequeño cambio muy importante, y es que este valor de aquí lo eliminamos, no existe. Y esto es debido a que la última anualidad que nosotros aportamos no genera ningún interés. Recuerda que estos paréntesis lo que nos están dando es el interés, el porcentaje, el interés de cada una de las anualidades. Luego quitamos una de estas debido a que la última anualidad no me genera ningún interés, sino que sirve para pagar la deuda.
Luego, la fórmula, eliminando esto de aquí, nos queda de la manera siguiente. Recuerda que utilizaremos esta fórmula si la frecuencia de capitalización es igual a 1, o dicho de otra manera, el periodo de capitalización corresponde con la unidad temporal de la tasa de interés. Imagina que tenemos un periodo de capitalización de un año y un interés anual. Como aquí hay una correspondencia entre anual y años, aplicaremos esta fórmula que acabamos de ver. Sin embargo, si no la hubiera, como por ejemplo, el periodo de capitalización no fuera un año, sino un semestre, y el interés continúa siendo anual, por lo que ya no hay ninguna correspondencia, tenemos que aplicar el cambio correspondiente. Y es que a cada uno de los intereses lo dividimos entre la frecuencia y el tiempo lo multiplicamos por la frecuencia, quedando de esta manera la fórmula. Si tenemos correspondencia, aplicamos toda esta fórmula y si no la tenemos, aplicaremos esta otra. Vamos a utilizar esta fórmula en un ejercicio práctico para que veamos cómo aplicarla. Ok, figúrate que un equipo estéreo profesional que cuesta 3.574,50 euros se paga en 11 términos trimestrales a una tasa de interés anual del 9,3%. Y nos preguntan el importe de cada pago y la cantidad total que se debe pagar por el equipo. Por ningún lado nos están diciendo el tiempo, simplemente que se está pagando en 11 términos trimestrales. Luego, mediante este dato de aquí, podemos calcular el tiempo en el cual estaremos pagando este equipo estéreo. El tiempo en este caso pues será igual a 11 trimestres, que si lo pasamos a años, debemos saber que cada uno de los trimestres, lo pongo abajo para que se me simplifique, pasado a años equivale a 4 trimestres por año. Es decir, que el tiempo por el cual estaremos pagando el equipo será 11 cuartos, que dicho de otra manera es igual a 2,75 años. Si el ejercicio me especifica que el periodo de capitalización es trimestral y la unidad temporal del tiempo es años, puedo ver fácilmente que la frecuencia será las veces que voy a tener que pagar esta anualidad durante un año, que serán 4 veces. Luego, este dato de aquí lo calculo dado que mi periodo de capitalización viene dado en una unidad menor que el tiempo al que yo he calculado. Es decir, que no hay ninguna correspondencia, por lo cual tendré que dividir cada uno de los intereses por la frecuencia de capitalización y multiplicar cada uno de los tiempos por la frecuencia de capitalización. Es decir, deberemos aplicar la segunda de las fórmulas que hemos visto anteriormente. Copio rápidamente aquí la fórmula para poder aislar la anualidad. Hemos rescatado aquí la fórmula y tenemos ya la anualidad, que es lo que nos piden, aislado ya a este punto. Fíjate que para aislar la anualidad simplemente bastaría con coger este denominador de aquí y pasarlo multiplicando, aquí lo tenemos, mientras que como todo este valor de aquí se está multiplicando con la anualidad, lo podemos pasar dividiendo. Aquí mismo lo tenemos por entero. Así pues, si lo que queremos es calcular la anualidad, deberemos sustituir nuestros valores en esta fórmula de aquí, quedando que A es igual a todo esto. Si ponemos todo esto en la calculadora, a mí me ha dado 372,2 céntimos. Este es el valor, el importe de cada una de las anualidades trimestrales que tenemos que hacer para pagar el equipo estéreo. Mientras que el importe total será esto mismo, pero multiplicado por 11 anualidades. Luego esto me da 4.092,22 euros.